León Santiago de los Caballeros, cabecera del departamento de León, fue fundada en 1524. Es una ciudad de aprendizaje y forma parte de la Red Mundial de Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO y de la Red Nacional de Ciudades Creativas, destacándose en el ámbito de la literatura y el arte. Leonel Uriarte, habitante de esta ciudad, es un artista plástico que ha venido desarrollándose por años a través de sus murales relacionados a la idiosincrasia de León. Además de ello, parte de su trayectoria artística es el teatro. Nací aquí en León en 1954, tengo 67 años. Y bueno, todo el tiempo he vivido aquí en León. Nací en una familia de origen muy humilde, pero mi papá le gustaba el arte. Él estudió un poco ahí en la colonia de Ambas, en la escuela de arte, un poco en Managua, pero él siempre vivió aquí y mi primera influencia al respecto de lo que hago es él, pues. Porque nosotros, es decir, él hacía telones para la Purísima. Cuando vienen las temporadas de la Purísima, la gente le encargaba telones y nosotros, sus hijos, les ayudábamos. Y yo fui uno de los que más le ayudaba a preparar las pinturas, a pegar los papeles. Telones para Purísima, no sé si los conoces, si saben qué es eso. Y ahí pues también cuando lo miraba haciendo retratos y otras cosas, él guardaba en una cómoda sus materiales y yo los traveseaba, a veces le sacaba las cosas de ahí, en sus materiales, o sea, usaba sus materiales para hacer mis primeras ideas de chaval. Pues de hecho la influencia es la casa, a través de mi papá y a través de algunos amigos de él que tertuliaban, pues. Aquí en León se conoce mucho ese tema de las tertulias, gente que se reúne, que comparten, y en este caso estamos hablando de amigos de él, ¿verdad? Yo oía hablar a esa gente, y miraba qué pintaban, y entonces yo me fui metiendo en eso. Incluso por necesidad, como te dije, hacíamos equipo con mis hermanas, mi mamá y él, y hacíamos los telones y los íbamos a instalar porque la gente pagaba por eso. Y de pronto por necesidad también, aparte por la influencia de mi papá, ya cuando fui creciendo un poco, qué sé yo, 12, 13 años, pintaba cositas así y salía a la calle con el cuadrito a buscar quien me lo compraba. Y de hecho, pues eso fue un proceso desde niño hasta esta época. Pero siempre hubo oportunidad de hacer cosas que a uno le parecía o que le encargaba. Qué sé yo, pues uno se le inventaba y salía a la calle a buscar. Y de pronto los apellidos se fueron, o el apellido más bien Uriarte se fue haciendo un poco público y la gente nos conocía, pues, porque aquí en León han habido muchos pintores famosos que han venido de familias pobres, pero que han contribuido pues a la cultura leonesa, y de ahí vengo yo. Exactamente. Bueno, yo estudié de manera muy irregular, porque yo me metí pues como tuve una vida muy sencilla, muy pobre, tenía que trabajar y estudiar de noche. Unas veces paraba, otras veces seguía. Me metí al tema de tener hijos muy joven, y entonces fui haciendo parches, pero nunca dejé de estudiar. Y obviamente cuando llegó la revolución en 1979, un amigo mío, médico, músico, hizo una convocatoria para que nos integráramos al proceso cultural de la revolución, porque se decía que la cultura era la cara de la revolución. Y a través de la radio nos convocó, lo que quisiera, y fundamos la Casa de Cultura en 1979, recién en Triunfo. Creo que tengo una foto todavía de 1979, del 14 de septiembre de 1979, cantando con un trío que hicimos en ese mismo contexto. Estaba una actividad ahí en el atrio de la catedral y hay una foto, porque yo hice varias cosas, no solamente pinté, sino que canté, hice teatro. Toda la capacitación que tuvimos, la formación que tuvimos en todos los años 80,
me gradué, el primer promotor de cultura graduado en León, en el Ministerio de Cultura de esa época, ¿verdad? Y obvio, pues fundamos la Casa de Cultura, generamos todo un movimiento cultural en aquellos tiempos que de acuerdo al contexto que se iba desarrollando íbamos trabajando en una cosa y otra, pintando murales, haciendo teatro, cantando las canciones revolucionarias y eso. Pero fuimos sujetos de ese desarrollo, también nos capacitamos, también estudiamos y hemos ido ahí evolucionando con el tiempo. Porque siempre, a mí me ha gustado siempre el arte. Yo desde niño busqué cómo la gente me conociera. Porque o sea que cuando uno es pobre, de pronto es como nada. Pero uno se interesa porque la gente lo conozca y siempre va con el aporte de la cultura nacional. Con esta cultura, pues, y sobre todo aquí en León, que hay un legado cultural importantísimo. No estoy diciendo que en Nicaragua no vaya en otros lugares, pero León pues es enorme pues el caudal y la herencia. Bueno, digamos la necesidad en medio de la pobreza, eso te marca irremediablemente porque tienes que hacer algo, ¿viste? Eso por un lado. Luego, en una etapa ya un poco mayor, me sucedió un colapso familiar que también me marcó fuertemente, ¿verdad? Esa fue una época en que me obligó a escribir cosas que me estaban sirviendo a mí como terapia y también dándole calor a otra gente. Ha sido también otro proceso que se ha venido cultivando a través de los años, pero esa época, que fue creo en el 2000, fue muy cruenta para mí y eso también ha marcado mi vida porque me vi obligado, más aún, porque tenía que criar a 2 hijas que habían quedado conmigo y había que comer y de pronto los trabajos se habían como desaparecido, pues era muy difícil conseguir trabajo porque yo trabajé en los años 80 también, en los años 80 trabajé en la reforma agraria. Yo fui especialista en esa rama de la reforma agraria con las cooperativas sandinistas y tal. Y entonces la vida pues, repito, la mía ha sido bien difícil, pero siempre le hemos hecho lo que hay que hacer, sobre la base de lo que a uno le gusta y sobre la base de la necesidad. Es una historia como la mía. Bueno, como decirte, quiero repetir un poco lo que pasó con mi papá y lo que trabajábamos con la familia. Ese fue el fundamento de todo esto. Pero después, en relación a que si tuve algún apoyo en otra época, no, sino que fue un esfuerzo personal. Por eso lo digo que fue cruento, pues. Fue sino hasta que llegó la revolución que nos propició a los espacios para que pudiéramos estudiar y mejorar. Y nosotros, como gente como yo, pues estábamos dispuestos a recibir capacitación, formación, educación y también a proyectar lo que hacíamos siempre. Hemos estado en eso. Pintar cuadros como estos, que son de caballete, como le llamamos. Puedo hacer murales, pintar con otras técnicas que no son muy convencionales, como el pochoá. Aquí en León hay un restaurante que tiene una colección mía con una técnica que es supremamente diferente a esto.
ese es el pochoado, o la monotipia que le llaman. He hecho murales, he tomado fotografías, hago promoción de los lugares culturales de aquí de León, una proyección cultural sobre la base de la política cultural de la revolución, en este caso ahora del gobierno nacional, en el caso del rescate de nuestra cultura ancestral y posterior pues por lo que hemos transitado. Por ejemplo, pueden ver aquí hay cuadros que tienen un poco de reminiscencia del tema indigenista, pero también allá hay cuadros que tienen que ver con los mitos y leyendas de León. Y entonces he trabajado el tema de la mujer popular, la mujer que pasa vendiendo en un jarretón, la mujer que está en el mercado, celebrar a la gente trabajadora, que se merecen el respeto de todos, y hacer cualquier encargo, pues. Y otros, por ejemplo, Rubén Darío, allá Sandino, una enorme cantidad de cosas, murales que tienen que ver con todo el proceso revolucionario de los estudiantes en la calle famosa. No sé si han ido por la calle del CUN, del Centro Universitario de la Universidad Nacional. Hemos escrito cosas en los cuentos, hemos rescatado también mucha cultura, la manera de hablar de nosotros, muchas imágenes, mucho contenido ético, de principios, de valores. Eso hemos hecho. Y de pronto también hemos en alguna tertulia cantado con algunas amistades. Es una vida que ayuda a recorrer o a traspasar los escollos, porque todo el mundo tiene escollos que pasar, que superar. Y hay momentos difíciles y momentos bonitos, pues. Si no ha sido una vida tampoco como aquella frase que dice, no he vivido en un lecho de rosas, he vivido luchando cruentamente. Esa es la palabra que me gusta usar, porque en verdad ha sido así. Es exactamente el libro que se llama Compilación de Cuentos. Esto lo realizamos con la Asamblea Nacional. Yo tengo una enorme cantidad de cuentos populares, porque cuando yo tengo oportunidad de viajar hacia algunos municipios o comarcas de León, conozco de historias de la gente, adapto historias antiguas y trato de que este pequeño libro, a través de este pequeño libro, poder ofrecer una visión no es como visión, pues, nuestra cultura. Y nada, pues aquí están. En los eventos que hacemos a veces en las calles, ahí en la plaza, en la calle peatonal central, hacemos eventos ahí vinculados con el MEFCA y la alcaldía. Y entonces hacemos exposiciones con otros compañeros, no solo yo, sino que con otros compañeros pintores o discípulos míos, porque gracias a Dios también he tenido la virtud de generar discípulos, nuevos pintores que ahora ya están un poco mayores, pero son también muchachos que hacen su parte. En estas actividades aquí que hacemos en la feria, en la calle peatonal y en otros lugares, pues no solo ahí, hemos también participado con un grupo que dirijo que se llama Enjambre. Le hemos puesto un nombre incluso bastante ostentoso, Enjambre, compañía de espectáculos, pero somos gente muy sencilla, muy pobre, que nuestros propios recursos hemos ido creando un pequeño grupo de teatro popular callejero, con zancos, con vestuarios de fantasía. Es decir, es una mezcla de todo. Por ahí la pintura, por ahí la literatura, por ahí el teatro, por ahí el entretenimiento, el aporte a la cultura nuestra.
El reto más grande que uno tiene es, bueno, el tener una mente estratégica en cuanto a evolucionar, a estudiar para tener más capacidad para hacer lo que te gusta hacer. Plantearme también mi punto de vista personal en la estética, en las temáticas que considero que son importantes, partiendo de el rescate de nuestra cultura, el de proyectar el ser humano leonés en este caso, especialmente para las mujeres. Eso ha sido un reto. El sello personal, lograr un sello personal en el trabajo es importante. Entonces, que conozcan a Uriarte, por ejemplo, y que alguien diga, este cuadro lo conozco porque es de Uriarte, porque así pinta él. No pinta, nadie pinta como él, ni yo pinto como nadie. Ese fue un reto importante y creo que todavía para otra gente y para mí mismo es un reto siempre seguir evolucionando, seguir generando calidad que a veces no se logra de un día para otro, ¿no? Es un tiempo en donde hay que experimentar, experimentar, y vos sabés que la experimentación es error y tal, superar eso. Siempre ha sido una vida de reto, pues. Eventualmente, cuando tengo mucha carga, por ejemplo, y los muchachos, dos muchachos que fueron alumnos míos, yo no tenía aquí mi taller antes, sino por ahí más al centro. Y obviamente cuando he hecho murales, por ejemplo, sí hago mi equipo y trabajamos. Pues. Algunas veces logro generar trabajo para otros muchachos, para otra gente. Y sí, pues, y cuando hay necesidad de, por ejemplo, han habido oportunidades, hice, creo que fueron 16 cuadros para el Teatro Municipal de San Carlos. Y tuvimos que hacer en poco tiempo una cantidad de cuadros grandes. Y entonces se formó un equipo para trabajar. Partiendo de mi yerno, de mi hija y de los otros muchachos, todos teníamos que trabajar. Y eso es bonito porque logra generar también espacios para otra gente. Cuando hay necesidad, sí. Esa niña que viste se llama Michelle, ella es mi hija mayor. Ella también en los momentos pues, que se necesita. Bueno, estos son óleos sobre tela, pero yo trato, por ejemplo, de aplicar una mezcla de cosas. Puedo comenzar a trabajar con acrílico y terminar con óleo, o con otro tipo de pinturas que no son muy convencionales. Y crear algunos materiales especiales como para hacer efectos, para crear estas cosas que no son muy comunes. También es una cosa que tiene que ver con la generación de creatividad, ¿cierto? Sí, de creatividad, pues. Eso es bonito. Y por ahí la cosa, pero siempre señalo, como dije hace rato, que lo importante para mí es hacer algo propio. Como verás, aquí hay cuadros que esto, por ejemplo, no es muy propio mío, pero alguien lo encarga y yo lo hago, porque tengo que comer y pagar las cuentas. Pero hay cosas así como esta, como esa. Esa es la foto de una muchacha que es bailarina. Y yo le pongo todos esos elementos ahí para que se mire bello. Rubén Darío, porque es el ícono. Sandino también. Y eso, pues. Y me gusta mucho hacer siempre las cosas de los mitos, de las leyendas leonesas. La cegua, Arrechavala, el punche de oro, la carretanagua. Todo eso, tengo muchísimos años, digamos, es mi tema preferido y los he trabajado con diferentes técnicas. Y por eso te decía que aquí en León hay un restaurante ahí en el centro que tiene una colección de las leyendas, 6 leyendas que yo considero que eran las más sobresalientes de León,
y las hice en esa técnica que se llama pochoá o monotipia, que es algo supremamente diferente a esto. Así que cuando tengo oportunidad me descuadro de esto y hago otras cosas. Ahí voy inventando, pues, para que haya cosas, para que hayan obras que no sean de lo mismo. Y esa es parte del sello personal de Uriarte. Bueno, en el caso del arte, depende mucho de la influencia en la casa de uno. Y es un reto hacer arte. No es fácil, no es tan fácil. Yo no estudié en ninguna academia. En general aprendí bajo el acompañamiento de uno de los, es decir, el mejor y el maestro de los pintores de aquí de León, que se llama don Rubén Cuadra. Con él estudiamos cosas que tienen que ver con ética, estética, teoría del arte, manejo de la técnica del óleo, etc. Compartir con él fue una enorme experiencia, incluso en asuntos de historia de León, porque el señor era muy culto, don Rubén Cuadra Hidalgo, hijo también de otro enorme pintor de León, Juan Bautista Cuadra. Y básicamente eso, y a nivel de autodidacta, siempre aprendiendo, de alguna manera u otra, siempre aprendiendo. Eso es básico, sustancial más bien. Seguir, aprender y experimentar y crear su propia historia. De hecho, la contribución que uno tiene que hacer en la perspectiva de la cultura nuestra, en este caso como el arte, es crear su propia historia, su propio ser. Uriarte es Uriarte, digo yo, porque me planteé el tema de no pintar como nadie, con nadie, incluso ni como el maestro Cuadra, sino buscar mi propia historia, de ser Uriarte. Mi mensaje primordial aquí es que uno, habiendo nacido en una familia humilde, teniendo la influencia de mi papá como pintor también, porque éramos gente pobre, 7 hermanos, 6 hermanas, yo pues nada más de varón, viendo a mi papá hacer las cosas que también por necesidad, pues, no es como aquellas historias de que se creó artista y no sé qué. En general, en todo lo que es la historia de las artes, músicos famosos, nacionales o de otras nacionalidades, han tenido influencia en sus casas y han tenido una formación producto de la necesidad y también convencidos de su propia historia hacen sus creaciones que son importantes, que son la diferencia entre un artista y los otros. Es decir, de eso se trata, pues, de que tu aporte sea algo especial. Y eso especial no nace de la noche a la mañana, eso se trabaja. Es como cualquier profesión. Yo digo siempre que esto es como cualquier profesión. Hay que estudiar, ya sea que vas a una academia, una escuela, una universidad, o autodidacta, hay que estudiar, hay que experimentar, hay que seguir experimentando, exponiendo lo que haces, tener el escrutinio de la gente y vivir. Unas veces para tener la satisfacción de hacer lo que uno hace y otras veces porque todos los días hay que comer y hay que pagar las cuentas. Y así que se hace esto y lo otro y se vive.